Hola, mis niños queridos. Pasen, pasen. No se queden ahí en la puerta que entra el chiflete frío. Vengan acá, cerquita de la estufa a leña. Sacúdanse un poquito los abrigos y dejen las bufandas ahí en el perchero. Fíjense qué lindo está el fuego hoy, bailando con sus colores naranjas y amarillos. Tomen asiento en estos almohadones mulliditos. Hoy les preparé un té de manzanilla con miel, de esos que abrazan la pancita. Sientan el humito perfumado que sube de las tazas. Respiren profundo. ¡Ay, qué lindo es verlos de nuevo! Hoy nos vamos a sumergir en otra aventura maravillosa de nuestra colección La Cátedra de los Siglos. Es una colección de unas crónicas épicas que recorre 2000 años de historia a través de la vida de los 267 sucesores de Pedro, desde aquellas catacumbas escondidas bajo la tierra hasta nuestra era digital. Fíjense ustedes, 2000 años. Contamos todo esto, mis niños, para rescatar del olvido a esos hombres valientes que moldearon el mundo en el que vivimos, y para demostrarles que, entre luces y sombras, hay una cadena que nunca, nunca se rompe. Una cadena de amor y resistencia que nos explica quiénes somos hoy, y cómo las convicciones que nacen del corazón pueden sobrevivir a la caída de los imperios más grandes. Pueden descubrir mucho más de esta hermosa saga entrando a www.millenniumfide.com con ayuda de sus papás. Hoy les voy a contar sobre un joven que tenía una sonrisa que iluminaba todo a su paso. La vida de Karol Józef Wojtyła, quien pasaría a la historia como San Juan Pablo II, es una de las epopeyas más fascinantes del siglo XX. Pero no se confundan, mis chiquitos, él no fue solo un líder religioso, fue un actor clave en la caída del comunismo, un filósofo profundo, un deportista incansable y el primer papa global. A él lo llamaban el atleta de Dios. Acompáñenme, que vamos a recorrer su camino desde un pequeño pueblito en Polonia hasta la gran plaza de San Pedro. Imagínense que nos subimos a un barquito de papel y navegamos por el río del tiempo. Karol nació un 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una ciudad pequeñita y pintoresca cerquita de Cracovia, allá en Polonia. Imaginen calles de piedra, el olor a pan recién horneado por las mañanas y un frío que te hace usar bufandas hasta la nariz. Todo era color sepia, con techos a dos aguas y chimeneas humeantes. Su infancia estuvo marcadita por una fe hermosa, pero ay, mis niños, también por tristezas muy grandes que forjaron su carácter y lo hicieron muy fuerte. Cuando el pequeño Karol tenía apenas 9 añitos, su mamá se fue al cielo. Qué dolor tan grande para un niño. Despertarse y no encontrar ese beso de las mañanas. Y como si eso fuera poco, poquito después, también falleció su hermano mayor, Edmund, que era un médico muy bueno. Así que Karol se quedó viviendo solito con su papá. La casa se volvió de repente muy grande y muy silenciosa. Su papá era un suboficial del ejército polaco, un hombre recto, de manos firmes, pero de corazón tierno, de quien nuestro Karol aprendió el valor de la disciplina y la hermosura de una vida de oración. Imagínense a ese papá, con su uniforme impecable, arrodillado junto a la cama de su hijo, rezando juntos en las noches de invierno. Pero no crean que andaba todo el día triste. No, señor. Antes siquiera de pensar en ser sacerdote, el joven a quien sus amigos llamaban con cariño Lolek era un apasionado de la vida. Le encantaba subirse a un escenario a hacer teatro, escribir poesía con palabras que tocaban el alma y correr detrás de una pelota jugando al fútbol. Le gustaba ser el arquero, ¿saben? Era ágil como un felino. Era además un estudiante tan brillante
que en 1938 armó sus valijas y se mudó a la gran ciudad de Cracovia para estudiar filología en la Universidad Jagellónica. Iba a estudiar las palabras, la literatura. Todo parecía llenarse de colores y promesas. Pero a veces, fíjense ustedes, la historia del mundo se pone oscura. En 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. El cielo se llenó de humo, las calles de miedo, y la vida de Karol cambió de un día para el otro. Dejaron de escucharse las poesías en las plazas. Para que no se lo llevaran lejos, tuvo que hacer trabajos muy, muy pesados. Imagínenlo, aquel joven poeta, con sus manos finas, trabajando como obrero rompiendo rocas en una cantera de piedra, y luego entre los vapores de una fábrica química en Solvay. El frío cortaba la piel y el polvillo de la piedra se metía en los ojos. Pero escuchen bien esto, ese sudor, ese cansancio en los huesos, no lo amargó. Al contrario, esas experiencias le dieron un respeto profundísimo por la dignidad que tiene el trabajo con las manos. Él veía en cada obrero cansado el rostro mismo de Jesús carpintero, y su amor por su patria era tan grande que a escondidas y con mucho peligro participaba en el teatro rapsódico. Se reunían en secreto, en sótanos apenas iluminados, para recitar sus obras y proteger la cultura polaca, porque los invasores querían borrarla por completo. Pero la prueba más dura estaba por llegar. Un día de 1941, Karol llegó a su casa, cansado del trabajo, y encontró a su amado papá sin vida. Tenía solo 21 años, mis niños, y de repente se encontró completamente solo en el mundo. Ya no le quedaba nadie de su familia de sangre. Cualquiera se habría rendido, ¿verdad? Llorar hasta no dar más y bajar los brazos. Pero en ese silencio absoluto, en medio de ese dolor que aprieta el pecho, fue donde floreció algo hermoso. Su vocación al sacerdocio maduró. Él sintió que Dios lo abrazaba, sintió que la Virgen María lo arropaba con su manto de estrellas. Y así, en 1942, con una valentía tremenda, fue y golpeó la puerta del palacio del arzobispo de Cracovia, el cardenal Sapieha. Entró a un seminario clandestino, es decir, un seminario secreto. Estudiaba de noche a la luz de una vela, mientras seguía trabajando duro de día. Sus ojitos se cerraban de cansancio, pero su corazón ardía como esa llamita. Y el sol volvió a salir. Tras el fin de esa guerra terrible, el 1 de noviembre de 1946 fue ordenado sacerdote. Y qué cura más especial resultó ser. Como era tan joven, se llevaba de maravilla con los muchachos. Rompió el molde de los sacerdotes serios de esa época. ¿Saben qué hacía? Se los llevaba a las montañas nevadas a esquiar o a remar en kayak por los ríos. Imagínense a su sacerdote remando rápido por el agua, riendo a carcajadas, con el viento despeinándolo y la sotana guardada en la mochila. Él les hablaba de Dios mirando las estrellas y el fuego de los campamentos. Era tan inteligente y tan bueno que fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia con tan solo 38 años y un tiempito después, arzobispo. Y llegamos al 16 de octubre de 1978. Tras la muerte muy repentina del Papa Juan Pablo I, los cardenales, inspirados por el Espíritu Santo, eligieron a Karol Wojtyła como el nuevo Papa. Fue un terremoto para el mundo entero. ¿Por qué?
porque era el primer papa que no era de Italia en 455 largos años. Además, venía de un país comunista, lo que fue un mensaje fuertísimo para todo el bloque soviético. Cuando salió al balcón de la Plaza de San Pedro, ¿saben qué fue lo primero que le dijo al mundo? Sus palabras quedaron grabadas para siempre. No tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Pero ser valiente tiene su precio, amiguitos. El 13 de mayo de 1981, un día soleado en la Plaza de San Pedro, un hombre turco llamado Mehmet Ali Aksa le disparó a quemarropa. Fue un susto bárbaro. Las palomas volaron asustadas y el mundo contuvo la respiración. Nuestro querido Juan Pablo II sobrevivió de milagro. Él estaba seguro de quién lo había salvado. Dijo una frase hermosa. Una mano disparó y otra mano, la de la Virgen, guió la bala. Le agradeció su vida a la Virgencita de Fátima. Pero esperen, que aquí viene la parte más maravillosa de toda la historia. Presten mucha atención a esto. Acérquense un poquito más al fuego. ¿Qué harían ustedes si alguien les hace tanto daño? Él nos dio la lección de amor más grande. En 1983, el Papa viajó hasta la cárcel de Revivia para visitar al hombre que le había disparado. Se sentaron los dos solitos frente a frente y el Papa, mirándolo a los ojos, lo perdonó de todo corazón. Le tomó las manos. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo la misericordia de Dios derramándose en esa celda fría. Esa es la verdadera fuerza de un atleta de Dios. A partir de ahí, no hubo quien lo parara. Entendió que el Papa no podía quedarse encerradito entre los muros del Vaticano. Agarró su bastón de pastor, se subió a los aviones y realizó nada más y nada menos que 104 viajes apostólicos, visitando 129 países distintos. Hasta besaba el suelo del aeropuerto apenas bajaba del avión para demostrar su amor a cada nación. Por eso le decían el Papa Viajero. Sus logros fueron inmensos. Sus visitas a su amada Polonia y el apoyo que le dio a un sindicato de trabajadores llamado Solidaridad fueron la chispa que ayudó a que cayera el régimen comunista en Europa del Este, y con ello el Gran Muro de Berlín. También creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, JMJ, unas fiestas gigantescas donde millones de jóvenes de todo el planeta se siguen reuniendo hoy en día para celebrar la fe. Además, quería que todos fuéramos hermanos. Fue el primer papa en entrar a una sinagoga judía y a una mezquita musulmana, buscando siempre que las religiones pudieran dialogar en paz. Y para dejarnos enseñanzas claras, publicó el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica y algo precioso llamado Teología del Cuerpo, enseñándonos lo bello y sagrado que es el amor. Pero el tiempo pasa para todos, mis niños, hasta para los más fuertes. En sus últimos años, a este fuerte atleta de Dios le tocó enfrentar una enfermedad llamada Parkinson, que lo fue debilitando de a poquito. Le costaba hablar, le costaba caminar. ¿Saben qué hizo él? No se escondió en un cuarto oscuro. Al contrario, nos mostró a todos su cuerpo frágil, sus manos temblorosas, para enseñarnos una lección de oro, que la vida de cada persona tiene un valor infinito y precioso hasta el mismísimo último suspiro. Finalmente, cerró sus ojitos para ir con su padre el 2 de abril de 2005. El día de su funeral, la plaza estaba repleta de gente llorando y aplaudiendo, y todos gritaban al unísono, «Sanctus súbito», que significa «Santo ya»,
Y así fue, porque la Iglesia reconoció su santidad y fue canonizado en el año 2014. ¡Ay, mis niños! ¡Qué vida tan llena de aventuras, de dolores, pero sobre todo de un amor que no cabe en el pecho! Fíjense que esta historia no es solo un cuento viejo, es un manual para la vida. Esta historia nos enseña virtudes cristianas fundamentales. Primero, la resiliencia. San Juan Pablo II perdió a su familia muy joven, vivió una guerra terrible, pero nunca dejó que el rencor ensuciara su corazón. Él transformó ese dolor en amor a los demás. Eso es resiliencia, cuando la vida te da un golpe duro y vos, en vez de quedarte en el suelo llorando de enojo, te levantas y abrazas al que tenés al lado. Segundo, la valentía. Su "no tengan miedo" nos recuerda que cuando Dios está con nosotros, no hay dictador ni problema que nos pueda vencer. Ser valiente no es no tener miedo, es hacer lo correcto aunque las rodillas te tiemblen. Y tercero, y quizás lo más difícil, el perdón. Perdonar a quien te hace daño a propósito es algo que solo se logra con la ayuda de Jesús. Pensemos un ratito en silencio. ¿Hay alguna vez que tuve mucho miedo de hacer lo correcto? ¿Me callé cuando vi que a un compañerito le hacían burla? ¿Hay en mi corazón algún enojito viejo con un amigo o un hermano que todavía no pude perdonar? El perdón no significa que lo que nos hicieron estuvo bien. Significa que elegimos soltar esa piedra pesada para poder seguir caminando ligeritos, como el Papa viajero. La verdadera fuerza de un atleta no se mide en los músculos de sus brazos, sino en la capacidad de su corazón para perdonar a los que lo lastiman y en la valentía de amar sin tener miedo. Y acá va el paso práctico para esta semana, mis chiquitos. Si se pelean con algún hermanito, primo o compañero en la escuela, quiero que sean los primeros en decir «te perdono» o «discúlpame». Den el primer paso, como los grandes campeones. Y si tienen que hacer alguna tarea de la casa que no les gusta mucho, como ordenar los juguetes o barrer el patio, háganla recordando cómo Carol rompía piedras cantando por dentro, sabiendo que todo trabajo honesto nos hace grandes. Bueno, mis amores, el fuego ya se está apagando y la luna nos espía por la ventana. Ha sido hermoso compartir este ratito con ustedes. Me dejan el corazón llenito de alegría. No se olviden de visitar www.millenniumfide.com para seguir descubriendo los secretos de la Cátedra de los Siglos. Que los angelitos me los cuiden y la Virgencita los tape con su manto esta noche. Vayan a descansar, que mañana hay que seguir siendo valientes. Hasta la próxima historia, mis niños.